Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Tendremos invitadas e invitados del ambiente jurídico y artístico. Recomendaciones, todo esto y más, no se vaya, quédese con nosotros. El derecho consuetudinario anglosajón ejemplifica la costumbre como un rasgo de su cultura, y la tradición es una costumbre con raíces socioculturales particulares. Tenemos el caso de la Guelaguetza. En el Archivo General del Estado de Oaxaca existen documentos que datan de los años 1931 y 1934, donde se puede apreciar lo importante de la Guelaguetza, también conocida como el Lunes del Cerro. El término Guelaguetza se deriva del vocablo zapoteca guendaleza, que significa ofrenda presente o cumplimiento. La Guelaguetza tiene su origen desde la época prehispánica. Esta festividad comenzó con un ritual que se le hacía a los dioses antiguos en el lugar denominado Deninayaluani o Cerro de la Vista. El día de hoy tenemos en el estudio al creador de la obra titulada El Llamado, la imagen oficial de la Guelaguetza 2022, al artista visual Evelio Flavio Díaz Pérez, originario de Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Estudió su licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad Veracruzana, cursó la especialidad de pintura, además cuenta con estudios en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Centro de Educación Artística Miguel Cabrera. Bienvenido Evelio Flavio Díaz Pérez, autor y ganador de la obra de arte pictórica representativa de la Guelaguetza 2022, que se llevará a cabo en julio y agosto en Oaxaca. Bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas felicidades por haber sido ganador. Usted cuenta con la licenciatura en Artes Plásticas y la especialidad en Pintura. ¿En qué momento de su vida fue el decisivo para inclinarse a estudiar esta carrera? Bueno, ya he dibujado desde muy pequeño. Creo que como la mayoría de los niños traemos ya de alguna manera siempre ese instinto de querer dibujar. Y pues en la infancia primaria pues jamás me imaginé que ser artista o ser pintor fuera como una profesión. Entonces como que durante toda la primaria sí dibujaba mucho. En la secundaria me vine a estudiar aquí a la ciudad y ese lapso de la secundaria dejé de dibujar. Y afortunadamente tenía un maestro de la clase de educación artística que le gustó mi trabajo, y de alguna manera creo que eso es muy importante en la educación, en la formación de alguien, de motivar a alguien a hacer cosas, ¿no? Entonces él dijo algo ahí en una clase de un trabajo que yo hice y como que me motivó. Y él a su vez era sobrino de un maestro de otra escuela que es el CEDART, que donde estudié el bachillerato. Pues me animó a entrar a estudiar ahí.
y pues de ahí ya conocí como más todo el mundo respecto a las artes, ¿no? No solamente sobre artes plásticas, sino ya teatro, danza, música. Entonces de ahí pues ya decidí obviamente estudiar ya la licenciatura. Intenté, bueno, quería yo estudiar la licenciatura porque aquí estaba la Escuela de Bellas Artes, pero quería como que profesionalizarme un poquito más, que fuera como algo más oficial. En ese momento pensaba que era como algo importante, ¿no? Igual por cuestiones ahí de mis papás, ¿no? Que pues tener como un grado, ¿no? En licenciatura era importante, que bueno, a estas alturas pues sé que en realidad no es tan importante, pero bueno, ya lo tengo, ¿no? Ya mis papás están tranquilos en ese punto. Sí. Cuenta con un gran número de exposiciones individuales y colectivas, murales y publicaciones. ¿Podría platicarnos qué deseaba transmitir en su exposición individual Maíz, Sangre del País? Bueno, desde que estaba en la universidad venía trabajando como temas un poco sociales y un amigo me invitó a pintar un mural en la Universidad de Chapingo. Entonces, primero me invitó a hacer una exposición de otro tema que yo venía trabajando, que es en La Migra, que trabajé junto con un amigo, Emanuel Cruz, que en paz descanse, ya falleció. Trabajamos juntos esa temática sobre la migración desde el punto de vista de las artes plásticas. Tenía un proyecto bastante grande que fue nuestro proyecto de titulación. Entonces, este amigo le gustó mi obra, me invitó a exponer a la Universidad de Chapingo, y ya estando ahí en Chapingo, pues como toda la cuestión de la agricultura y esta parte del campo me llamó la atención y empezamos a trabajar un proyecto que se llama Maíz, Sangre del País, que en ese tiempo junto con mi esposa, mi ahora esposa, entonces era mi novia, empezamos a meternos en esta campaña de sin maíz no hay país y sin frijol tampoco. Entonces, y viniendo como vinculándome ahí un poco con lo de Chapingo, pues como que se fue dando de manera natural. Entonces ahí lo que yo traté de trabajar con Maíz, Sangre del País era justamente no solamente ver al maíz como un elemento o como un alimento, mejor dicho, sino más como un signo de identidad. O sea, el hecho de que viniera pues prácticamente Oaxaca en uno de los lugares donde surgió el maíz, entonces es como algo mucho más fuerte. El hecho de que sea una comida pues cotidiana para la mayoría de los mexicanos, pues es algo mucho más fuerte. No solamente es en sí un alimento, sino que implica mucho más cosas. Y en mi caso, que crecí en el campo, mi primera infancia fue ahí en el campo con mis abuelos. Entonces íbamos al campo, sembrábamos, y hay toda una vinculación con todo el medio, ¿no? La cosmogonía, el pedir respeto o más bien darle respeto a la tierra, darle ofrenda. Cuando se hace la siembra, se hace una comida especial ahí para el momento de la siembra, cuando el maíz empieza a gilotear, cuando se hace la cosecha. En cada uno de esos puntos se hace una ofrenda a la tierra para que pues dé buenos frutos, y que a manera de agradecimiento. Entonces, retomando todo esto, como que lo proyecté hacia ese trabajo que es Maíz, Sangre del País. Qué interesante, porque el maíz es un elemento muy importante en nuestra cultura. Así es. Y bueno, de la exposición colectiva en la Migra que usted comentaba hace un momento, ¿cuál fue su obra preferida con la que participó? ¿Nos puede platicar de ella? Pues hay muchas, porque fue un tema que desarrollamos durante mucho tiempo. Era un proyecto bastante grande. Una de las piezas más importantes, que ya no logramos consolidarlo, fue que íbamos a hacer muchas siluetas. En ese tiempo, casi al mismo tiempo, se dio como en paralelo que el maestro Alejandro Santiago hizo lo de los 2000 migrantes. Era algo como algo semejante, como que de manera paralela fueron dando como esos proyectos. Él aquí, en ese momento yo vivía en Jalapa, estaba estudiando todavía en la facultad, y eran siluetas que iban a tener en el centro como estos círculos que se ocupan para tirar al blanco. Entonces la idea incluso era llevarlo a la frontera y instalarlos así a lo largo del muro, ¿no? Entonces iban a ser como como tiro al blanco, ¿no? Como eran como personajes que podían ser como cazados, ¿no? Esa era como la idea que teníamos respecto a eso.
Y en ese tiempo estaba yo también como muy inmiscuido, sobre todo muy emocionado con esta parte del hiperrealismo, entonces me gustaba mucho trabajar cosas muy fotográficas, pero con esa carga social, pues era mucho más impactante, ¿no? Pero visualmente sí era muy impactante, pero digamos comercialmente, que en ese tiempo también, en la época en la que está uno en la universidad, que se quiere comer el mundo y cree que puede con todo, pues que crees que puedes cambiar el mundo con estas cosas, pues no tenía tampoco como la intención de venderlo, ¿no? Entonces, de esa manera, bueno, en ese punto estaba yo como muy claro, o sea, lo que yo quería era tener un impacto en el público para que hicieran conciencia respecto a la migración, ¿no? Bueno, junto con mi amigo Manuel Cruz, con ellos trabajamos muchas piezas, ¿sí? Así que tener así como una pieza como más representativa y ya más personal, podría ser una que se llama Como me la pinten brinco. Es una pieza donde es un autorretrato, donde tiene atrás unas de estas huellitas de hecho en México, y yo estoy como tratando de trozar un pedazo de alambre de púas con los dientes, ¿no? Y ahí hablando un poco respecto a la gente que, a pesar de, en ese tiempo estaba ya muy fuerte la cuestión de lo del muro, pues que a pesar de todo eso la gente se atreve y pasa, ¿no? Entonces, como haciendo una analogía a eso, ¿sí? De como me la pinten brinco, ¿no? O sea, no importa qué tipo de tope me lo ponga, yo lo voy a pasar, ¿no? Siempre, pues porque hay una necesidad muy fuerte. Hicimos toda una investigación al respecto, incluso fuimos a Río Blanco, Veracruz, vimos a la gente pasar en la Bestia, platicamos con ellas de sus experiencias y a través de eso pues ya lo proyectamos sobre ya obras plásticas. Qué interesante. ¿Podría decirnos en qué consiste esta obra con la que fue ganadora para la celebración de la Guelaguetza 2022? Sí, bueno, así haciendo una descripción, es un viejo de carnaval putleco, ataviado con su traje de tiliches, en la mano izquierda lleva un cuerno, trae su clásico sombrero, trae una máscara de conejo, y su tiliche está hecho de puras tiritas con los diferentes textiles del estado, tratando de evocar a la mayor cantidad de pueblos que hacen pues textiles, ¿no? Y esto, bueno, como que viene un poco con respecto a mi esposa, le gustan mucho los trajes típicos, porque hace mucho ella me comentaba que el hecho de comprarle uno a un artesano, a una pieza, para ellos es sumamente importante, pero si tú le dejas de comprar a un transnacional prácticamente no pasa nada, ¿no? Pero si a un artesano no le compras, sí le afecta en su economía. Y no solamente eso, también se va perdiendo el hecho de como querer seguir trabajando este tipo de piezas, ¿no? Entonces por eso también es que quería representar a este personaje con este tipo de tiras de textiles, y tratando de también juntar, pues representar a las 8 regiones a través de esto. Y porque además, bueno, el textil no solamente es el hecho de un trabajo manual, sino también, como decía respecto al maíz, hay mucho más, ¿no? Hay toda una cosmogonía, una historia del pueblo en sí, ¿no? A veces en diferentes pueblos hay como el traje del diario y hay el traje de gala, por ejemplo, ¿no? Entonces, traté de representar eso en esta imagen. Pues como para ir cerrando la entrevista, nada más quisiera preguntarle cómo se inspira para hacer un mural como el de Vida y Obra del general Lázaro Cárdenas, para plasmar todo un paisaje histórico en imágenes. Pues yo casi siempre con cualquier pieza procuro hacer una investigación, así como te he platicado, o sea, siempre trato de tener como muchas referencias, pues tanto históricas, en cuanto a imágenes, y trato de ir recopilando todo eso y a partir de eso armar ya una o dos o tres imágenes. A veces no es como a la primera, entonces voy como quitando elementos, voy poniendo otras tal vez un poco más chicas, un poco más grandes, entonces ya voy jugando ahí como con los elementos,
porque me gusta también esta parte de no como encasillarme en un solo, ni en un solo estilo, ni en una sola técnica. Es algo que siento que caracteriza mi trabajo. No trabajo mucho tiempo con una misma técnica, o sea, si de un tiempo trabajo óleo, pues trabajo 2, 3 piezas, y ya en la siguiente ya trabajo acuarelas, ya trabajo wash, acrílicos, o ya un mural, a veces hago máscaras. En este tiempo de pandemia he estado haciendo tatuajes, entonces son como diferentes superficies sobre las que trabajo, pero siempre hago una investigación previa antes de llegar ya a la pieza final. Muy interesante. ¿Te gustaría compartir con nosotros algún próximo proyecto? Bueno, ahorita pues voy a seguir produciendo mi obra personal, voy a también continuar con los tatuajes. Nosotros en Putla tenemos un taller de artes plásticas como para apoyar justamente a los talentos nuevos para que se vayan impulsando, entonces seguir también con esta parte de las clases. ¿Tus redes donde puedan contactarte las personas? Bueno, en mi personal es Flavio Díaz, el de artístico es Flavio Díaz Art, o también en Instagram como Flavio Díaz Tattoo 7. Perfecto, pues súper interesante todos estos temas. Nos gustaría que nos acompañaras en alguna otra ocasión. Te agradecemos infinitamente tu presencia en el programa y todo lo que haces en beneficio del arte y la cultura. Esperamos no sea la única ocasión que estés con nosotros, y pues muchas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Seguimos con nuestra invitada Enriqueta Velasco Sánchez, quien es abogada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Derecho Privado por la Universidad Iberoamericana, especialista certificada en Justicia para Adolescentes por la Escuela Federal de Formación Judicial, así como en Justicia Juvenil Restaurativa por la Academia de la Magistratura del Perú y Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona, España. También ha cursado estudios de posgrado en la Universidad de Göttingen, Alemania, y otros en Puerto Rico y Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenida, Enriqueta Velasco Sánchez. Es un honor contar con su presencia en Arte y Derecho. Muchas gracias. Quiero comentarle que me apasiona el derecho penal. Las personas que me conocen saben esto. Considero que la vida, la integridad, el patrimonio y la libertad, entre muchos otros bienes jurídicos que tutela esta rama del derecho, son esenciales. En su caso, ¿cuál fue la razón que la llevó a inclinarse por el área penal? Muchas gracias, Arminda. La verdad es que me encanta estar con ustedes y su auditorio. Y fíjate que hace unos días en redes sociales estábamos platicando sobre el particular precisamente. Y porque digo que el universo se alineó, conspiró a mi favor. Fíjate que yo no era penalista. De hecho, no estoy segura de ser penalista. Yo ingresé al Poder Judicial Estatal muy joven. La vida había estado en juzgados civiles. Trabajé como 7 años en los juzgados estatales en materia civil. Después, por concurso de oposición, ingresé de proyectista en un tribunal colegiado civil en Ciudad de México. De hecho, vivía en Puebla y viajaba todos los días a Ciudad de México a trabajar al colegiado, pero todo era civil. Cuando tuve oportunidad de volver a Puebla, el tribunal era mixto. Era un tribunal de todas las materias y lo menos que había era civil. Incluso la materia penal siempre fue mi coco. Yo le cambiaba a mis compañeros proyectistas los asuntos. Me daban 1 o 2 laborales, que son muy minuciosos y delicados, por uno penal. Entonces no era mi área, nunca me había involucrado. La verdad me imponía demasiado, me parecía mucha responsabilidad. Sin embargo, un día, entre tantos, llegó mi jefa, la magistrada, me da la empresa, la convocatoria del concurso para el sistema penal acusatorio especializado. Yo dije, wow, ella sabe que yo no soy penalista, ¿qué pasa? Y solo me dijo, yo creo que estás lista. Entonces, me inscribí, empecé a estudiar y me enamoré del sistema penal acusatorio. La verdad es que es una gran oportunidad esta reforma, el hacer las cosas de otra manera, el pensar la justicia como una herramienta, el acercarse a la gente. Este diseño procesal a mí me gustó muchísimo. Y bueno, gracias a eso es que me fui involucrada en la materia penal. Yo entré al revés, en lugar de entrar por lo sustantivo, entré por el procesal. Y hoy te puedo decir que sería muy complicado cambiar de materia porque estoy enamorada del sistema penal acusatorio, me gusta mucho.
Tuve oportunidad incluso profesionalmente de abrir uno de los centros de justicia penal federal más importantes del país, el de Almoloya de Juárez, en el Altiplano. Y bueno, las experiencias profesionales en un lugar como esos, la verdad es que son invaluables, el aprendizaje en todas las áreas, no nada más en el derecho, sino incluso la convivencia con todo tipo de personas imputadas, de un montón de defensores, de fiscales, defensoras, es un mundo de gente que la verdad es que creo que la materia penal sin duda tiene, sin demeritar a las otras materias, pero la materia penal sin duda tiene una riqueza no nada más jurídica, te nutre como persona y te hace repensar muchas de las cosas que hacemos todos los días. A mi parecer, la justicia juvenil restaurativa es por mucho más benéfica para la sociedad que la justicia retributiva. ¿Considera que la justicia juvenil restaurativa ya es una realidad en México? Híjole, qué gran pregunta. Fíjate, yo y tal vez por mi formación no penalista de inicio, yo creo que coincido totalmente contigo que la justicia restaurativa en general es mucho más eficiente que la justicia retributiva, porque además es contraintuitivo y lógico un poco pensar que vas a castigar a una persona normalmente o por regla general encarcelándolo y después va a salir para ser reinsertada a la sociedad como si la cárcel fuera una panacea para poder reinsertar a las personas. Y la verdad es que es justamente lo contrario. Cuando una persona es encarcelada, muy probablemente es que su reinserción a la sociedad pues va a ser mucho más complicada. Entonces, en general, la justicia restaurativa es mucho mejor que la restaurativa. Está probado, pues no tenemos ni siquiera que ser antropólogos o sociólogos para poder afirmarlo, ni siquiera estos juristas que se dedican exactamente a las finalidades de la pena. Y fíjate que cuando se trata de personas adolescentes o jóvenes, es todavía mucho más importante o mucho mejor enfocada la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque en justicia restaurativa se parte primero de que el sujeto activo, la persona infractora de la ley, tiene este involucro. Primero acepta su responsabilidad en los hechos, el tomar conciencia de los hechos, de su responsabilidad, pero además se involucra en las acciones activamente para lograr la reparación del daño. Y no estamos hablando solamente de, pago, daño material, no. Se trata incluso de daños simbólicos, de involucrarse en concientizarse cuál fue lo que causó, lo que puede causar con sus acciones, pero además involucrarse en la solución. Y por otra parte, periféricamente, es arropado por la comunidad. La propia comunidad también se involucra para restaurar el tejido social entre las partes en conflicto. ¿Qué implica esto? Pues que desde luego es un ganar-ganar. Las personas cumplen cumplen con su responsabilidad, la asumen y se genera una mejor convivencia social. Y al paralelo, la persona afectada por el delito tiene esta reparación, que a veces basta nada más con una disculpa o con no me di cuenta, por favor discúlpame, de verdad, para poder romper el ciclo del conflicto derivado del delito. Y al final de cuentas también la sociedad recibe mejores personas con esta posibilidad de reintegrarse de manera pues mucho más holística, es decir, en todas las vertientes de una persona. Porque igual, ¿qué es lo que nos pasa con la justicia juvenil? Que se trata de personas que tienen menores de 18 años a las que prácticamente les estamos pues truncando la vida. Con el sistema que teníamos anteriormente como objetos de protección, que además no los protegíamos, se iban a estas granjas sin ninguna regulación, sin ninguna garantía, y ahora el paradigma cambió y se trata de un paradigma de sujeto de derechos y por lo tanto también de obligaciones. Entonces, ¿qué implica la justicia restaurativa? Que no vamos a transitar en esta justicia juvenil para castigar, para encarcelar o para relegar, aislarlos en estos lugares, estas granjas administrativas, con esta situación jurídica tan irregular. Y entonces, ¿qué pasa en México? A mí me parece que se han hecho grandes esfuerzos por los tribunales estatales. De momento, por disposición de la jurisprudencia de la Corte Mexicana, son quienes conocen de todos los delitos en materia de justicia juvenil, ya sean delitos federales o delitos estatales.
La verdad es que los tribunales estatales han hecho grandes esfuerzos con este cambio de paradigma. Tienen jueces y juezas especializados y especializadas, tienen instalaciones, incluso protocolos bien específicos para un trato especial atendiendo a la situación etaria de cada una de las personas de infancia o adolescencia. Entonces, si es una realidad en México, bueno, formalmente sí, está en las leyes, pero creo que nos hace falta todavía, estamos dando pasos importantes, pero nos hace falta mucho camino que recorrer. Sobre todo, yo veo aquí un tema importante en la capacitación. Por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien conoce de adolescentes solo tiene que estar exclusivamente conociendo adolescentes y especializado o especializada. ¿Qué implica esto? Pues que tienen una formación diferente que si estás tratando con personas adultas. Y sí se han hecho esfuerzos por capacitar, pero por ejemplo no tenemos una policía especializada. ¿Quién realiza las detenciones? ¿Cómo son tratadas estas personas en conflicto con la ley penal en una detención en flagrancia? Entonces, estamos avanzando, pero me parece que todavía nos quedan algunos temas pendientes. Y sobre todo, y esto tiene un poco que ver con lo que te decía hace un segundito, tenemos que reeducarnos como sociedad. ¿Qué pasa? Que si tenemos a un joven, a un adolescente, que ha estado en conflicto con la ley penal, no les damos trabajo, los estigmatizamos, los relegamos, estamos cargados de estereotipos, de prejuicios, aislamos a estas personas y entonces les damos un camino más sencillo de la delincuencia. Entonces creo que es muy importante y parte de la justicia restaurativa que permee hacia afuera, hacia la sociedad, hacia las escuelas, los operadores, operadoras, pero en general que las personas tengamos esta conciencia que además por la propia situación de las personas adolescentes, su cerebro está en desarrollo, no podemos exigirles el mismo tipo de conducta o que a una persona que tiene una evolución mayor. Entonces creo que tenemos que partir de eso, del conocimiento de la situación especial de las personas adolescentes y lo que como sociedad nos toca también para poder hacer realidad la justicia restaurativa. Así es. En otro orden de ideas, la perspectiva de género, ¿qué es? ¿Qué obligaciones impone a los jueces y a las juezas? Híjole, la perspectiva de género es un método analítico que últimamente ha hecho mucho ruido en redes sociales, en general en la sociedad. No se habla mucho de la perspectiva de género, se confunde mucho también con ideologías o políticas. La verdad es que la perspectiva de género está muy lejos de ser una ideología, una postura política. Es un método analítico que ha sido además recopilado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 22-2016, pero no porque la Corte Mexicana se le haya inventado. Tiene que ver con obligaciones internacionales que México está obligado a acatar. Convención de la CEDAW y Belém do Pará, que además, con base en el artículo 1 constitucional, pues forman parte de nuestro bagaje jurídico. ¿Qué implica esta perspectiva de género? Bueno, que los casos en los que estén involucradas personas en situación que han sido tradicionalmente discriminadas, de estos grupos tradicionalmente discriminados, y aquí podemos hablar de mujeres, sí, perspectiva de género, pero también de personas de la diversidad sexual, también de comunidades indígenas, cualquiera que esté en estas categorías que llamamos sospechosas en la doctrina, a que se refiere el artículo 1 constitucional por el que está prohibido discriminar a las personas. Es decir, si hay alguien que está en una especial situación de vulnerabilidad o ha sido tradicionalmente vulnerado, bueno, es que aplica este método analítico. ¿Qué implica? Es una obligación, además de una jurisprudencia obligatoria, cualquier autoridad vinculada con un caso de estos tendría que observarla. ¿Qué implica este método? Bueno, un remedio además también para las situaciones de desequilibrio entre las partes, por ejemplo las mujeres. Y bueno, el método tiene 6 pasos que no son sucesivos ni que se vayan observando uno por uno, sino más bien es lo mínimo, el piso mínimo que se tiene que determinar al analizar estos tipos de casos. Es lo que tienes que estudiar, pues, previo a la sentencia, para que resuelvas, durante la resolución del asunto y además cuando la escribes. ¿Cuáles son estos 6 pasos? Bueno, primero, identificar la situación de desventaja, estos desequilibrios
¿cómo hacemos esto? Porque mucha gente me dice, sobre todo en las clases, bueno, pero es que se trata de beneficiar a las mujeres. O sea, si hay una mujer, siempre tiene razón la mujer. No, no se trata de beneficiar a nadie. Se trata de poder analizar con una perspectiva amplia esta situación de desequilibrio. ¿Por qué esto es tan interesante? Porque muchas veces se piensa que como en contextos de ciudad ya no existe esto de que las mujeres son vendidas, por ejemplo, entonces se cree que pues como a mí no me pasa, no pasa en mi entorno cercano, entonces pues eso ya no existe. El tema es que como operadores y operadoras jurídicos estamos obligados y obligadas a tener un conocimiento más amplio de la realidad social y poder identificar de esta manera el desequilibrio. Es decir, puede haber un asunto en el que puede haber dos asuntos, más fácil, en el que haya mujeres involucradas. En uno de ellos, por el contexto de esa persona, no hay un desequilibrio, y sin embargo en el otro caso, que son los mismos hechos, pero sí hay un contexto de desequilibrio por razón de los estereotipos o roles de género, por ejemplo, y creo que más adelante podemos abundar en eso. Entonces sí es necesario establecer este desequilibrio, primero identificarlo, que eso es lo más importante y lo que más trabajo nos cuesta a quienes juzgamos, el poder aceptar este desequilibrio. Lo construimos, bueno, con conocimiento de la realidad social y jurídicamente con lo que llamamos máximas de la experiencia, reglas de la lógica y el conocimiento común. Tampoco se trata de inventar cualquier cosa que se nos ocurra. Estas herramientas argumentativas también tienen ciertas reglas y principios. Entonces, lo más importante, identificar el desequilibrio. Después, analizar los hechos con pues esta perspectiva una vez detectado el desequilibrio. Y aquí hay algo, en otro de los pasos, la investigación de la información. La jurisprudencia dice investigación de oficio. En el sistema penal acusatorio no hay posibilidad de hacer una investigación de oficio por parte de los jueces y juezas, porque estamos bajo este principio acusatorio y adversarial, pero además de contradicción. Entonces, no es posible mandar a traer oficiosamente prueba, pero sí hay herramientas en las que quienes juzgamos podemos por lo menos apuntar a que los hechos tienen un matiz en el que es necesaria la perspectiva de género y sugerir a las partes que recaben información en relación con estas líneas de investigación, estas teorías del caso. Después, una vez que hemos hecho esto, ¿qué se hace? Cuestionar el derecho aplicable y su neutralidad, porque hay muchas cuestiones que uno podría pensar, bueno, es que la ley en realidad no genera mayor afectación, se puede aplicar sin mayor problema, pero muchas veces, dado el contexto de las personas específico, las circunstancias, sí una ley que aparentemente es neutral pudiera generarle un impacto desproporcionado. Entonces, además también tienen que aplicarse los estándares internacionales. Esto que te decía hace un momentito no es algo que se inventó la Corte Mexicana, tiene obligación, tiene base internacional. Y la última es el lenguaje sexista, el evitar lenguaje que pueda revictimizar, causar más violencia, que además no sea claro. Entonces, todas estas obligaciones, una vez que las juntas, esto es el método de la perspectiva de género, y la verdad es que una vez aplicado, sí cambia mucho el cómo se resuelven los asuntos en este país cuando aplicas este método, que cuando lo ves como un asunto más, sin pasar por este proceso de razonamiento. Criminal Law es una película de un abogado que consigue liberar a un acusado de un terrible crimen, pero después de la sentencia exculpatoria descubre que puede que no sea inocente. ¿Usted en su ejercicio judicial se ha enfrentado a este tipo de problemática planteada en el arte cinematográfico? Sí, de hecho, bueno, no exactamente como tal, porque bueno, la postura de defensa es muy distinta a la postura de quienes juzgamos. Pero primero, qué importante, tremendo además, el tema ético para las defensas en estos casos, porque bueno, quien quisiera defender a alguien que ha cometido una conducta o que se le acusa de haber cometido una conducta que atenta contra sus propios valores morales, ¿no? Entonces, la verdad es que mis respetos, todo mi reconocimiento a quienes representan, sobre todo a las personas imputadas, porque deben tener tienen una idea muy clara de lo que es la presunción de inocencia, porque sobre eso se basa toda su actividad.
Y bueno, además porque es un derecho de todas las personas, incluso una vez juzgado el peor criminal, tiene derecho a una defensa adecuada en todas las instancias. Bueno, para mí más bien ha pasado en estos casos, atendiendo a este escenario, que y últimamente en esta adscripción donde estoy actualmente, y basta ver las estadísticas que son públicas, que a mí lo que me ha sucedido es que a pesar de sentir de esta cabecita que da, la voz de la cabecita que da vueltas, de sentir que una persona muy probablemente cometió un hecho ilícito y que debería ser condenado, pues es culpable, no podemos fincar una sentencia de condena, por ejemplo, y pasa mucho, les digo aquí, ha pasado muchísimo, porque hubo arbitrariedades en la detención o porque no se hizo de manera completa, correcta, exhaustiva la investigación. Entonces, aquí es cuando, con independencia de la apreciación personal que pudiera tener su servidora, cuando me pongo la toga y soy quien juzga, bueno, sí tengo muy claro que la justicia implica también el respeto irrestricto a los derechos fundamentales y que no pueden convalidarse las arbitrariedades de las autoridades porque eso generaría eventualmente una mayor problemática social, injusticias y pues arbitrariedad en su máximo esplendor. A mí me parece, y lo digo con toda, asumo esta responsabilidad, me parece que en estos casos es mejor un falso negativo, es decir, que una persona que es culpable no quede condenada, a un falso positivo, es decir, que una persona inocente tenga que ser encarcelada injustamente. Y bueno, en este rol, pues quien debería propiciar que no sucedan estas arbitrariedades es el propio Estado, los agentes policíacos, los agentes investigadores, porque el Poder Judicial no tiene más herramientas para resolver los asuntos que las que proporcionan estos policías primeros respondientes y las fiscalías. Entonces tendría que asumirse con mucha responsabilidad este tipo de temas. En programas pasados hablábamos de la importancia de la oratoria en el sistema jurídico contemporáneo en México. ¿Cuál es la finalidad de la oralidad en los procesos penales? Híjole, es parte de los temas por los que yo decidí brincar y concursar para ser juzgador en sistema penal acusatorio. La oralidad es una herramienta que también se malentiende a veces, no es un principio. La oralidad es una herramienta que asegura que los otros principios del sistema penal adversarial puedan nacer o brotar o en todo caso lograrse. ¿Por qué? Porque no puede haber inmediación, igualdad y contradicción desde este diseño que tiene ahora el sistema penal acusatorio si no se da a través de la oralidad. Y esta es una de las principales cuestiones que hoy en día nos aquejan, porque no se ha asumido por la comunidad jurídica en todo su contexto y con toda la responsabilidad. Porque hay muchas personas en todas las instancias, defensas, asesorías, fiscalías, juzgadores y juzgadoras, magistrados, magistradas en alzadas, en tribunales colegiados, que creen que lo que implica la oralidad es pasar los escritos a las audiencias. Es decir, que el mismo escrito de 50 hojas que iban a presentar en un expediente, en oficialía de partes, pues entonces ahora se sientan a leer esas mismas 50 hojas. Lo cual pasa por alto en primer lugar que pues el protagonista o la protagonista de una audiencia es la persona sujeta a imputación, la persona que está investigada, la que es acusada. Y muy probablemente si le leemos 50 hojas una parte y luego otras 20 la otra parte y luego quien resuelve otras 120, lo más seguro es que no entienda nada de lo que está pasando en la audiencia. ¿Y eso qué implica? Pues que entonces estos principios del sistema serían solamente pues un buen deseo y no la operatividad y la materialidad que tiene en relación con el derecho fundamental al acceso a la justicia, el comprender lo que está pasando en una audiencia. Y esto implica además un montón de cosas más, porque quienes presidimos audiencias tampoco es que podamos comprender un escrito de 50 hojas y de una parte de 50 de la otra. Es muy complicado porque además está probado que psicológicamente el cerebro no tiene una capacidad de algo como tal. Entonces exigirle a quien preside una audiencia
que pueda resolver con exhaustividad, puntualidad y la racionalidad que se le requiere, pues la verdad es que desproporcionado. Y además porque se hace, primero, y esto es algo terrible, pero tengo que decirlo, muchas veces se lee muy mal, sin signos de puntuación, no se entiende lo que se dice, además que está prohibido por el Código Nacional en el artículo 44, pero además se establecen tecnicismos, latinajos, y entonces la verdad es que a mí me parece que me imagino como si estuviera en otro país, sentada en un banquillo de los acusados sin entender nada de lo que está pasando. Eso es lo que me parece que le damos a los justiciables y las justiciables cuando hacemos audiencias tan técnicas y tan formales en las que no se entiende nada. A mí me parece, miren, que además muy grave, incluso he visto audiencias donde las partes, las y los litigantes le están dictando a quien preside la audiencia y el juez o jueza está escribiendo y se ve perfecto en la cámara, perfectamente sabe cómo está escribiendo y después cuando tiene que resolver pues se pone a leer lo que le dictaron una y la otra parte. La verdad es que eso es, a mí me parece que atenta contra lo interesante y lo maravilloso de cambiar y acercar la justicia a las personas, porque es más fácil escuchar un argumento, escuchar el otro argumento, escuchar lo que tienen que decir las partes y poder resolverlo con la misma naturalidad como estamos hablando en este momento. Es más fácil entendernos cuando hablamos con palabras comunes, incluso los juristas y las juristas. No es necesario todo el tiempo iniciar un argumento, por ejemplo. Con fundamento en el artículo 141, yo quiero que se declare la flagrancia, y bueno, porque es más fácil decir, mire su señoría, viene esta persona, pasaron así las cosas, hay un delito flagrante, solicito que se califique legal la detención. Mucho más fácil estar hablando, yo les digo en código legal, que además la verdad es aburrido. Imagínense estas audiencias de 6, 7, 8 horas donde todo el mundo está hablando de artículos y de leyes. La verdad es que me parece complicado que eso acerque la justicia a la sociedad. Otro tema también creo que es importante en esto de la oralidad es que la cita de artículos, las leyes, las jurisprudencias son solamente para apoyar argumentos. Entonces, si es en apoyo, a veces ni siquiera es necesario citarlas porque el órgano jurisdiccional debería tener conocimiento tanto de la ley y la jurisprudencia. Pero fíjense que a veces eso se utiliza en lugar de los argumentos y creo que eso también es un error. El nivel argumentativo tendría que elevarse para además cumplir con estos fines del sistema penal acusatorio. Pero también es cierto que, bueno, las nuevas generaciones ya están educadas en oratoria, ya les dan clases de argumentación, de litigación, y la verdad es que al menos en la mía no teníamos nada de eso, tuvimos que aprenderlo sobre la marcha, y bueno, estamos moldeando, haciendo un diseño bastante interesante sobre cómo es que deberían desahogarse las audiencias. Solamente mi recomendación es pensar o tener bien claro que las audiencias son para las personas que están involucradas en esos hechos, las víctimas, las imputadas, y no para los juristas, y por lo tanto esta responsabilidad también tiene que asumirse incluso por los tribunales revisores. Seguramente lo saben, porque es un tema que está como muy en boga porque está a punto de resolverse por la Corte, sobre si debe o no de las audiencias haber resoluciones escritas. El Código Nacional exige versiones escritas, pero el tema es qué deben contener esas versiones escritas. Y bueno, que hay un criterio que pretende que sean resoluciones de lo que se dijo en la audiencia, pero no transcripción, sino una resolución. Y hay quien dice que basta hacer una constancia, un acta mínima para hacer constar lo que sucedió. Entonces, estas posturas, una vez que se decidan por la Corte Mexicana, van a dejar como más claro qué es lo que se está esperando de este sistema de audiencias y de cómo es que en su caso la oralidad tendría que permear en cada uno de los actos procesales. Vamos a estar muy pendientes, yo les prometo que en cuanto lo tenga va a estar en mis redes sociales porque va a ser muy interesante saber qué nos diga la Corte. Bueno, pues todos estos temas son muy importantes, nos gustaría tenerla en otra ocasión que nos acompañe en el programa para poder ahondar más sobre estos temas, pero bueno, ahorita ese tiempo es breve. Le agradecemos infinitamente su presencia en el programa, así como todo lo que usted realiza en el ámbito jurídico en beneficio de nuestro país
Esperamos contar con su presencia nuevamente para poder ahondar un poco más sobre estos temas. Y pues muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Albina. Estoy a la orden.